Hola Carlos, ¿me escuchas? Hola María, escucho bien, ¿y tú? Perfecto, voy a bajar el volumen porque me quedó un poco fuerte. Si no me voy a quedar sorda. A ver. Dígame una cosa, ¿podemos hacer la presentación en compartillada? ¿La presentación? La presentación con pantalla compartida para mostrar... Sí. Sí, vos tuviste la asistencia de la auditoría técnica. No, pero se fue como es en nosotros, no sé hacer. Sí. Sí, es donde dice compartir pantalla. Listo. Sí. Porque creo que es mejor, porque la persona fica viendo mi rostro el tiempo todo, es mejor ver lo que está a pasar, ¿no? Bueno. Boa noite. Hola, Ruth. Ruth, sim? Un gusto, sí. Estou aqui para ajudar. Vai ser como está previsto? Sí, falta una persona más, un panelista más. Sim. Falta um panelista que já chega já. Ok. Pronto, estou aqui para vos ajudar no que for preciso. É necessário controlar o tempo? Sim. Yo voy a estar marcando los tiempos, pero bueno, ustedes del Help Desk. Sim, sou do INA, Help Desk do INA, sim. Bien, bueno. A través del chat, si tuviéramos alguna dificultad, ¿te hacemos la consulta? Sí. Bien. A nosotros se nos escucha bien, ¿verdad? A Carlos y a mí se nos escucha bien. Sí. Muy bien. Bueno, perfecto. Eu assisti uma conferência anterior agora, e um dos palestrantes, ele passou dos 20 minutos e acabou tirando o tempo de perguntas. Então, acho que seria bom só a gente ter atenção. Acho que a gente já está acostumado, né, Mariela? Eu, tu e domingo, eu creio que não há problema. Pero 15, 20 minutos é máximo. Máximo por um painelista, não é? Mas 15 minutos, porque são 45 minutos, nem 1h30. Pois, está bem. Eu envio informação por chat. Estão-me a ouvir bem ou não? Sim, muito bem. Ok. Está uma pessoa a pedir para entrar, Domingo José. Listo, é o terceiro panelista. Ahí está entrando. Hola, Domingo. Falta tu audio. Está sin audio. Ahí estamos, buenas tardes. ¿Cómo están? Ahora sí. Hola, Domingo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto. Buenas noches. Bien, pero triste con Diego, ¿no? Como toda Argentina, creo. Claro. Sí, un tema muy particular. Yo he tenido la posibilidad de conocerlo por una vieja historia y un personaje de aquí. Bueno. Una das personas que más bien representó a la Argentina en el mundo, ¿no? Sin duda. Sí. Por todo lo que quiere decir eso, ¿no? Sí. Así es. Fuerte impacto, mucha presencia, hizo mucho ruido. Sí, que puedo imaginar. Como todos están en Argentina, no estamos en Lisboa, entonces el impacto es mayor porque si salir de su casa, todos están hablando, si liga a la tele, lo mismo, imagino que es muy fuerte. En Brasil es muy fuerte por los lazos que tenemos con ustedes, imagino en Argentina. Carlos, entonces vos tenés un PowerPoint, una presentación para mostrar en pantalla, para compartir.
Isso, ¿quieres que intente ahora para ver? Y si quieres probar es un buen momento. Yo no puedo enquanto otro está compartilhando. Creo que tiene un compartilamiento de cloud ahora. Abajo no te aparece compartir pantalla. Sí, pero ahora sí, ahora puedo. Ahí está. ¿Está? Está Sí. visível. Sim, senhora. Sí, se ve muy bien. 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 Yo Bom, tengo... la orden ustedes después, domingo y después soy yo. ¿Eso? sí, exacto. Perfecto. La presentación hizo en español porque creo que tienen bastantes personas de Argentina que van a entrar. Pero voy a hablar en portugués, como dice a ti y a Mario, por lo respecto a congresos en Portugal, ¿sí? Muy bien. Sí. Buenas tardes. Ruth, ¿usted nos dice cuándo podemos empezar o simplemente cuando se cumple la hora? Quando se cumprir a hora, não é às 7 horas, podemos começar. Já está o painel completo? Falta uma pessoa. No, No. somos tres. Somos tres. Sim, 3. Pode-se começar, são 3, portanto pode-se começar. Esperamos unos minutos para que sea la hora de inicio programada. Sí. Nosotros mientras hablamos y aparecen los participantes. Es así, Mariela, los participantes van a ingresar por la misma sala y se van a identificar y nosotros sabremos cuántos son, por ejemplo. Ahora mismo, si vos te fijas en el panel abajo, aparece que hay 5 participantes en este momento. Correcto, dice 5, perfecto. Eso, sí. Bueno, esperamos un poquito, me parece mejor. Sí, esperamos para que sea por lo menos la hora que estaba programada. Claro. El problema es que nos dividimos, ¿no? Con el panel de Mario el mismo horario. Exacto. Claro. Sí. Ya tendremos nuestra revancha en Colombia. Vamos bien. Tenemos que conseguir el área propia. Sí. El área de temática parlamentaria. Ya lo vamos a conseguir. Mario, cuando se propone algo, lo consigue, así que Sí. allá estaremos. Sin duda, sin duda. En este momento ellos se están exponiendo, ¿no, Mariela? También, sí, a la misma hora. Lo que nos habían pedido es que solamente tenga abierto el micrófono quien está en uso de la palabra y para ayudar a una mejor transmisión. Cuando alguien inicie, lo apagamos. Claro, sí. ¿Estás en el Senado, Domingo? No, hoy no, mañana y pasado. Esto que ves acá es el escritorio de mi casa. Estás bien Sí. acompañado. Sí, estoy bien acompañado, lo estoy remodelando, tengo cosas en otro lugar de la casa, porque estaba mudando el escritorio para otra parte de la casa y me arrepentí. Porque está muy cerquita, qué sé yo, y dejé todo acá. Y la verdad es que lo compartimos con mi hijo. Mi hijo es... Vos sos abogada también, ¿no, Mariela? Sí. Mi hijo es colega tuyo, es un
un jovencito que se graduó a los 21 años. Y, hace poco vi que, perdón que te interrumpa. vale. Hace poco vi que estuviste en un panel en el Colegio de Abogados, me parece, ¿verdad? De la ciudad de Buenos Aires, de Capital. Sí, porque soy miembro honorífico de la Asociación de Justicia Constitucional y el Qué área bueno. del parlamentario me pidió que les diera una charla. Entonces, es la segunda que les doy en el término de 2 meses, ¿viste? Sí, lamento que me enteré después. Creo que Masdeu, ¿no? Organiza esas Mateo charlas. es el que dirige el instituto también y me pidió Sí, gente de Farinello, bueno, ahí hay varios. Me pidió claro. que les diera una charla. Lo que pasa es que a esta altura del año, la verdad es que si vos me decís cuántas charlas te queda para dar, no encuentro lugar en la agenda Me imagino. para Me respirar. imagino. Creo que a ustedes les pasa lo mismo, es un momento muy complejo. Sí, Pero sí, 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 un estuvo, año muy distinto. claro, sí. Es un año totalmente diferente. La idea es ver cómo nos organizamos el año que viene, porque es un desafío, ¿viste? Porque es un poco la vuelta a la presencialidad de a poco con el ritmo este. La nueva normalidad. Vamos a ver qué nos depara. Sí, sí. Vacuna mediante. Vacuna mediante, sí, sí. Mm. Estamos Por lo viendo que veo, en general la organización de este congreso está funcionando muy bien. Bueno, ustedes me dicen cuando consideran que podemos comenzar. Vamos, partimos. ¿Empezamos? Bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar formalmente con este panel. Bienvenidas y bienvenidos a todos los presentes. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este ámbito. Este panel es parte de un equipo de trabajo de una asociación civil que se llama ASALRA. Es una asociación de administración legislativa de la República Argentina. Si bien nació en la República Argentina, a poco de comenzar a andar en sus actividades, en la organización de sus congresos y proyectos, fue abriendo sus puertas y recibiendo la generosa participación de colegas de otros países vecinos, especialmente de Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, a veces de España también. Y encontramos en ASALRA una identidad de objetivos, de visión, de razón de ser con el CLAD, justamente porque así como el CLAD tiene por misión este esfuerzo constante, sostenido, en colaborar para la mejora de las instituciones públicas, del Estado, y en definitiva en la construcción de nuevas políticas públicas que mejoren el desarrollo de las sociedades, en ASALRA estamos orientados con ese mismo espíritu, con ese mismo objetivo, pero específicamente en lo que es el área del poder legislativo. Entonces constituimos una red de funcionarios parlamentarios que nos encontramos asiduamente para enriquecernos recíprocamente y contar las experiencias de cada uno de los parlamentos de referencia. Desde esa identidad de visión que les comentaba, ya hace varios años que ASALRA viene participando en los congresos del CLAD. Esta vez viene con 3 paneles. Este panel en particular tiene que ver con la representación ciudadana, en especial la calidad de esa representación ciudadana. Nos vamos a detener. Yo después, a medida que vaya presentando a cada uno de los expositores, voy a poder contar de cada uno una muy breve síntesis de su trayectoria profesional y de qué institución viene cada uno, pero solo a título de una referencia, de un adelanto, les puedo contar que vamos a estar participando, quiero presentarles, a ver, compartir aquí pantalla, con el título formal de este panel, que es la representación ciudadana, como les decía, el poder legislativo como impulsor de la ética y la equidad en la participación popular y el género. Domingo Massa, quien está aquí como uno de los expositores, nos va a hablar en particular de la cuestión de la equidad en la función legislativa. Carlos Artioli Russo, a su tiempo, va a exponer acerca de la participación popular en
el proceso legislativo. Carlos viene de Brasil. Y en mi caso, Mariela Reganelli, les voy a estar hablando acerca de la cuestión de género y parlamento. A ver si me acompañan las diapositivas. Cuando hablamos de género y parlamento, lo primero que es importante mencionar, señalar, es el contexto en el que tiene impacto esta cuestión. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que pertenece a Naciones Unidas, en sus últimas referencias, conclusiones, ha destacado que aún hoy, en el corriente año 2020, de los países que integran Naciones Unidas, el 90% de los jefes de Estado son varones. Y en el ámbito parlamentario, eso ocurre en una proporción del 76%. Como ustedes saben, la mayoría de los países de Occidente, de los que estamos hablando en particular, el 50% de la población, o muchas veces más del 50% de la población, pertenece al universo de mujeres. Entonces, si tomamos en cuenta esa porción de la torta del universo de ciudadanía, de la población, que está en el orden de los países que tienen un porcentaje un poco menor, está en el orden de del 49% más o menos, y los que más, el 51%. En promedio, la mitad de la población es mujer. Sin embargo, como vemos, el reflejo de la proporción en esa representación del género, especialmente en el ámbito parlamentario, no acompaña esa misma proporción. El Foro de Mujeres Parlamentarias que integra la Unión Interparlamentaria presentó hace solo 3 meses el Mapa Global de Mujeres en Política, con datos que están presentados al 1 de enero de este año. Y en el promedio mundial de países, nuevamente, que integran Naciones Unidas, concluye que el 24,9%, casi el 25% de las bancas ocupadas en el Parlamento corresponden a mujeres. En Europa está en el orden del 30% y en las Américas el 31,1%. Como vemos, subsiste al día de hoy, y a pesar de la significativa evolución que viene mostrando este fenómeno en la composición de los parlamentos, aún resta un arduo trabajo para ir hacia la equidad en esa proporción. Como ustedes saben, esta cuestión tiene que ver con un arrastre histórico y cultural de siglos, y tiene impacto directo no solo en la cantidad de bancas que ocupan las mujeres, sino en la calidad de las políticas públicas que se generan en los parlamentos, porque sin duda el perfil de los decisores de esa elaboración legislativa y del producto legislativo está decididamente conformada por distintos factores, y el género es uno de ellos, así como la cultura, el lugar donde ha crecido la persona, su clase socioeconómica, su religión, sus conocimientos. Muchos son los factores, pero sin duda el género es uno de esos que construyen la perspectiva desde la cual se interpreta el mundo, se interpretan las necesidades de la población, se interpretan, es la forma de ver el mundo, las gafas con las que se ve el mundo, y se construyen las decisiones que determinan esas políticas públicas, están marcadas sin duda por la perspectiva desde la cual se planta el legislador en este caso. Como ustedes saben, esto tiene raigambre en la vieja cuestión de la división sexual del trabajo. La mujer históricamente estaba
reservada al ámbito privado, familiar, para el cuidado de los hijos, del hogar, de las personas mayores. En cambio, la vida pública estaba reservada predominantemente para los varones. En la historia, tanto de nuestro país como en el mundo, al menos en Occidente, existen sobrados ejemplos de aquellas mujeres que se han destacado por llevar una vida de militancia en favor de revertir esta disparidad y avanzar en la lucha por los derechos de la mujer y la equidad, aún en cuestiones que muchas de ellas han sido políticas ganadas, derechos ganados y vigentes hoy día, y otros que están aún como una aspiración en proceso de búsqueda y de conquista. Hoy mismo, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y como mejor lo saben las colegas, los colegas y las colegas de República Dominicana que están compartiendo el CLAD hoy, la razón por la cual la Asamblea de Naciones Unidas decidió que esta fecha fuera la conmemoración de este día tiene que ver con la historia de las hermanas Mirabal, que habían sido en su momento activistas políticas en contra de la dictadura de Trujillo y fueron asesinadas en aquel momento por doble razón. Primero, por atreverse a enfrentar a esa dictadura que atropellaba los derechos ciudadanos, pero además por su condición de mujer. Paradójicamente una de ellas se llamaba Patria, Minerva y María Teresa. Pero no son las únicas. En ese recorrido, bueno, ya mucho antes, Hollande de Gouges, luego de la Revolución Francesa, como ustedes saben, había con los ideales de fraternidad, igualdad, libertad, y en esta revolución de ir en contra de el antiguo régimen y la monarquía, ir hacia la república, tuvo lugar la Declaración de Derechos histórica, y Hollande de Gouges detectó con otra visión, con otra perspectiva, feminista sin duda y muy adelantada a su época, que esa declaración no había contemplado la situación de la mujer. Hasta en su nombre era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, lejos de pretender dejar de lado ese acto normativo tan importante para los derechos de la humanidad, propuso complementarla con una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pero su destino fue el de tantas otras activistas de la vida política que, bueno, concretamente terminó en la guillotina, con un destino que era tan frecuente y cruel por aquellas épocas. En nuestro país, en Argentina, Julieta Lanteri fue una mujer nacida en Italia, pero criada desde niña en Argentina. Fue una doctora, tuvo un altísimo vuelo profesional, muy destacada, y también muy comprometida en la lucha por los derechos de la equidad de la mujer, muchos de los cuales, insisto, como decía antes, aún siguen siendo una ambición. Por ejemplo, igual remuneración por igual trabajo. Hoy muchas mujeres están cobrando por un mismo trabajo, por un mismo quehacer laboral, salarios inferiores a los que perciben los hombres. Julieta, por un vacío legal que había en aquel momento, había pedido a un juez que la autorizaran a integrar el padrón electoral y poder sumarse a la elección de representantes. Sin embargo, a pesar de que fue autorizada, la sentencia judicial hizo lugar justamente porque estaba carente el universo normativo de ese momento de una ley electoral que dijera lo contrario,
se la autorizó como excepción a integrar el padrón electoral y es la primera mujer que pudo votar en Argentina, no obstante lo cual no era la regla todavía. De hecho, se estaba debatiendo el proyecto de ley electoral de aquel momento, que salió al año siguiente, en 1912, y con esto de la perspectiva de la que estábamos hablando, como la clase política dominante estaba constituida por hombres, por supuesto, lo que se llamó voto universal, así como en el caso de Hollande de Bush, se hablaba de la universalidad de los derechos, sin embargo, la declaración había sido de los derechos del hombre. Cuando se sanciona aquella ley electoral en Argentina, que hablaba del voto universal, la ley Sáenz Peña, conocida así, era una ley que habilitaba el voto solo a los varones y no a las mujeres. Entonces, estos son ejemplos que nos van demostrando cómo la perspectiva de quienes integran el cuerpo legislativo determina el perfil de las políticas que se van sancionando. En el caso de nuestro país, en Argentina, hubo distintos hitos históricos legislativos que fueron muy significativos en este avance, especialmente en lo que hace a los derechos políticos y en la posibilidad de ejercer cargos de representación. Bueno, los tres más importantes fueron en 1947, la ley que otorgó la igualdad de derechos políticos entre mujeres y varones, y por primera vez se habilitó la posibilidad de votar. Mucho más recientemente, más allá de toda la legislación que se fue aprobando en términos de derechos en general para las mujeres, en lo que hace a la representación ciudadana, recién en 1991 se sancionó la ley 24.012 que estableció un cupo mínimo para la integración de listas de candidatos. Y esto tiene que ver con esa construcción histórica y cultural que venía hablando. Los partidos políticos estaban aún muy impregnados de esta división del trabajo de las que hablaba antes, y la vida política y la vida partidaria estaba reservada casi en exclusividad para los varones. Eso hacía que a la hora de definir las listas de candidatos, quienes definieran quiénes iban a ocupar sus cargos y luego tendrían la posibilidad concreta de acceder a los cargos, a las bancas legislativas, bueno, estaba mayoritariamente conformada por varones. Y eso hacía que fueran quedado postergados, porque al estar la mujer mayormente dedicada exclusivamente a la atención de su hogar, de los hijos, de la familia, de los mayores, el tiempo, incluso hasta los horarios en que suelen tener actividad los partidos políticos puertas adentro, y especialmente en las épocas de definición de listas de candidatos, realmente eso que parece un detalle, que es el horario de las reuniones, que solían extenderse hasta altísimas horas de la noche o de la madrugada, también es un obstáculo para la participación de mujeres a la hora de definiciones tan importantes como la integración de las listas de candidatos. Así fue que se sancionó por entonces, en aquella década, la ley de cupo, que establecía un piso del 30% para la participación de mujeres, pero lo cierto es que con el paso del tiempo, y aún implementada, la experiencia fue mostrando que seguía siendo un piso que elegantemente podía seguir siendo sorteada y hasta a veces un poco manipulada por los partidos, especialmente los más tradicionales, los mayoritarios. Y por lo tanto seguía siendo una deuda pendiente para poder avanzar en la paridad, hacia la paridad en la conformación de los cuerpos legislativos, y concretamente en los ejemplos que estoy dando del Congreso Nacional. Recién hace 3 años, esta semana se cumplen justamente 3 años,
de la ley 27.412 de Argentina, que se aprobó la ley que obliga a la paridad de género en la integración de las listas de candidatos. Y entonces ahí sí vemos, si bien por el sistema de definición de la elección de los candidatos, de la conformación final del cuerpo legislativo, no significa necesariamente esa ley que terminen en un 50 y 50, sí las listas de integración de candidatos. Esa diferencia que puede no arrojar un total de 50 y 50 a la hora de la integración final del cuerpo legislativo, tiene que ver con la cantidad de partidos políticos y el primer lugar que ocupa cada sexo en cada lista. Porque lo que marca la ley es que necesariamente tienen que ir intercalados, pero cada partido puede decidir si quien encabeza la lista es un hombre o una mujer. Entonces, bueno, por esa combinación de listas es que puede no terminar exactamente en un 50 y 50, pero sí tiene que ser de esa manera la lista de candidatos y por lo tanto estamos ya prácticamente en condiciones de paridad en el resultado, en la composición final del cuerpo. Pero lo importante es lo que señalaba al principio. No se trata solo de ocupar bancas porque sí, sino en el impacto que tienen la presencia de legisladoras mujeres en el cuerpo legislativo a través de la paridad de género en el otorgamiento de una nueva perspectiva, una perspectiva más integral de la lectura que se hace de la realidad, de las necesidades de la población, de la forma de hacer política, los estudios que van mostrando los resultados de los cambios, qué es lo que transmite la vida parlamentaria en aquellos casos en que ha habido un giro desde la época en que estaba vedada o parcialmente asimilada la participación de la mujer en el cuerpo legislativo. Al día de hoy muestran que tanto la forma de hacer política como el contenido de las políticas en sí se ve modificado y sin duda enriquecido. En cuanto a la forma de hacer política, se ha comprobado ya que se generan muchas más oportunidades de diálogo, de mediación, de conciliación y una mayor sensibilidad y preocupación por necesidades de la población. El 80% en Argentina, en el Congreso Nacional, el 80% de los proyectos de ley que tienen que ver con la reducción de la brecha entre la igualdad formal de derechos y de oportunidades de las mujeres y la igualdad real de oportunidades han nacido de autoras mujeres, con lo cual es evidente que la participación de la mujer significa en términos generales o promedio decidida a trabajar concretamente en esa reversión de la disparidad. Actualmente el desafío que está llevando adelante especialmente todo el movimiento feminista y que está bregando por esta equiparación de derechos y de oportunidades, ha puesto el foco en algo que se ha convertido en ley en Argentina de estreno. Este año fue la primera vez que se logró concretar, que tiene que ver con la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, con obligación de hacerlo desde la llamada ley de leyes, desde el presupuesto. La ley de presupuesto tiene que ser elaborada con perspectiva de género. Y esto exige que todos los programas, la asignación de recursos que prevé el presupuesto haya contemplado con etiquetas, a través de las herramientas técnicas propias de un presupuesto, hayan contemplado la perspectiva de género, es decir, qué porcentaje de población destinataria
definida, desagregada por sexo tiene cada política, cuáles son las necesidades concretas, de modo que la asignación de recursos esté orientada a revertir, a seguir revirtiendo esa disparidad de derechos, porque justamente a través de la asignación presupuestaria es la mejor y la manera imprescindible para modificar en los hechos esa condición. No quiero robar mucho tiempo más porque mis colegas tienen cosas muy importantes que contarnos, pero simplemente voy a cerrar con una breve cita de un extracto de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, que ha marcado de manera muy importante toda esta evolución, donde se señaló que se requerirá la voluntad política de aportar los recursos humanos y financieros que se necesitan para la promoción de la mujer. Será necesario que en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se integre una perspectiva de género y una financiación adecuada de los programas encaminados a lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. Les agradezco muchísimo haberme escuchado y quiero presentar a Domingo Massa, a quien le voy a dar la palabra ahora, sin antes decir que Domingo Massa es secretario de ASALRA, es director general de publicaciones del Senado de Argentina, es economista, es doctor en Relaciones Internacionales, es máster en Administración de Negocios por la Universidad de Quebec de Canadá, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Morón. En realidad el currículum de Domingo es tan vasto que si tuviera que detallarlo en completo le robaría el tiempo de su exposición. Pero lo más interesante que hoy nos trae es que en realidad va a postergar los núcleos clásicos de la economía, qué sé yo, la inversión, el gasto público, el presupuesto, la moneda. Hoy va a ser un alto y nos va a llamar a la reflexión desde una visión deontológica de la función legislativa. Y lo bueno es que lo hace con la autoridad de alguien que, me consta y doy fe, ejerce la función pública con ética intachable. Así que un gusto tenerlo hoy a Domingo. Bienvenido y muchas gracias. Te dejo con el auditorio. Muchísimas gracias, doctora Riganelli. Mariela. Bueno, primero ha sido un honor y que precedas a las palabras que me tocan en este momento desarrollar. Es siempre un desafío por lo preciso, por lo minucioso y a la vez amplio, especialmente en la temática, que además de ser coyuntural y convocante, se ha tornado en una cuestión de fondo. Si debiera buscar un factor común que atraviese las tres exposiciones, diría: qué interesante, y esto es algo que luego voy a seguramente recordar, cómo genera sensibilidad social. Y has denominado a lo largo de tu exposición un gran número de productos clave que tienen que ver con esta cuestión. Hablabas de que íbamos a desarrollar cuestiones sobre la equidad y especialmente sobre el título de la ponencia, que es la cultura organizacional desde la ética, ¿no? Impulsada desde el Poder Legislativo. A ver, ¿por qué decimos esto? Y retomando palabras desde la cuestión de género, si quisiésemos vincularlo para que se note la vigencia. Porque este tema puede ser una cuestión meramente teórica, o me gustó como lo has definido, teológicamente, con un nivel de profundidad que además puede ser llevado desde un extremo al otro a la práctica. ¿Por qué motivo? Si quisiéramos vincularlo con la cuestión de género. Porque tiene que ver con la equidad. Casi diría buscar puntos de equilibrio. Segundo, porque es una cuestión cultural. Lo que fue, lo que es y lo que viene. Esto no le quita mérito, al contrario. Lo que fue ha sido un tema cultural, mucho por corregir. Lo que es una cuestión cultural, mucho por corregir. Y lo que viene seguramente también. Entonces, el tema es buscar motores que sean impulsores. Y además desde la ética, cuestión que habitualmente no suele ser muy bien considerada, porque no genera los réditos que habitualmente se buscan, especialmente desde el campo privado y muy especialmente, a veces desde los ámbitos políticos,
porque es parte de la cuestión discursiva, pero que cuesta llevarlo a la práctica, porque también implica poco rédito a la hora de los votos, cuando uno está mirando el día a día, minuto a minuto, para resolver otro tipo de problemas. Sin lugar a dudas. A ver, si nosotros quisiéramos ver cuál es el formato ideal para tratar de abordar esta cuestión, una cuestión cultural, como les decía. ¿Por qué motivo? Porque implica abordarlo desde el conocimiento. A mi paladar, cuando hablamos desde el campo de la ética y la cuestión del conocimiento y cultural, es decir, lo que se conoce. También lo que se busca conocer. Es decir, el conocimiento apropiado, el conocimiento que existe, desde lo tecnológico, desde lo científico, y voy a agregar otra de estas palabras raras que habitualmente quienes trabajamos en ciencia solemos agregar, también desde lo epistemológico. Es decir, cómo el conocimiento va ingresando a la ciencia. Esto no es menor, porque en el campo legislativo se atraviesan todas las disciplinas, porque de hecho tiene que ver con las cuestiones del sector público, los estados, las naciones, los pueblos y los ciudadanos. ¿Quién se atreve a decir que hay alguna cuestión que queda fuera del campo legislativo a la luz de este concepto que acabo de dar? Luego, esto implica que debemos desarrollar en términos éticos para el campo legislativo cuestiones de la investigación misma. Ahí un paréntesis, qué importante el papel de ASALRA del que formamos parte. ¿Por qué? Porque entre otras cosas explora, busca experimentar, busca investigar y busca desarrollar cuestiones que forman parte del campo legislativo, pero que también se introducen casi anticipando lo que va a ser la discusión en los próximos años. Por otro lado, les decía, esto de conocer quiere decir salir a buscar el conocimiento. Aquí otro paréntesis. Digo, cuando hablamos de salir a buscar, no hay duda que desde el campo legislativo estamos permanentemente relevando datos. Estos datos, sometidos a un criterio de clasificación, terminan siendo de alguna manera información. Y eso es lo que nos permite a nosotros tomar decisiones. ¿Cuándo y dónde? Para quienes estamos en el campo de investigación, en el campo legislativo, o quienes estamos en el quehacer diario, es decir, en la gestión, cumpliendo roles distintos y en los distintos niveles de gobierno y en los distintos poderes. A ver, no voy a explicarlo aquí, pero todos sabemos que gran parte de las cartas magnas del planeta Tierra, de cada una de sus naciones, están compuestas por lo que refiere al poder legislativo. Con algunas cuestiones asombrosas. Hay países hiperpresidencialistas en su formato, es decir, donde el poder ejecutivo, sin ser el primero en la Constitución, me refiero en cuanto a la aparición, si uno va dando vuelta a las páginas que componen una Constitución nacional, tienen un gran nivel de preponderancia. Argentina es uno de esos casos. Sin embargo, nadie duda de que el Poder Legislativo comparte algunas cuestiones con el Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo tiene potestades de legislar a través de decretos, etcétera, etcétera. Y el Legislativo tiene algunas potestades de ejecución cuando impone normas que son útiles para que el mismo Poder Ejecutivo las pueda llevar a la práctica. Ahí recién Mariela, con mucho criterio, decía, ¿qué pasa si hablamos de la ley de leyes? El mismo presupuesto. Qué interesante, qué sabroso si además le agregamos cuestiones que tienen que ver con la cuestión de género. Vamos a agregar alguna cuestión más. Es decir, entonces estamos hablando de alguna manera lo que se busca conocer y lo que se sabe, y esto tiene que ver con la cuestión cultural. De alguna manera, esto en el campo de lo ético, devenido de lo cultural, tiene que ver con lo que se busca adquirir. Es decir, ¿cómo se adquiere el campo de lo ético en términos culturales desde el legislativo? Primero, y a nuestro entender, trabajando. Es decir, esto arraiga cuestiones. No podemos soslayar que en el campo legislativo la forma de generar la ética es trabajando. El hecho de omitir el trabajo en el campo legislativo ya es decir que no tenemos ética. Entonces, desde el momento que estamos trabajando, estamos incorporando el manejo de la ética. Y el trabajo genera aspectos éticos culturales. Casi diría, ¿por qué? Por la misma costumbre. A ver, estoy frente a expertos en el campo jurídico. La costumbre como fuente del derecho. Entonces, en el ida y vuelta genera una sinergia.
El trabajo mismo es factor promotor de lo que podríamos decir culturalmente la ética. Luego, ¿quién puede decir, o tal vez no decir, que en el campo legislativo, miren qué sencillo, una forma de generar ética es a través de generar el conocimiento por la misma lectura? Es decir, la búsqueda permanente de nueva información nos obliga a la lectura. Un hábito que parece haberse perdido en términos de falta de profundidad, porque algunas redes sociales, en pocas palabras, en pocos segundos, en pocos minutos, resumen lo que yo habitualmente utilizo en mis exposiciones, viñetas. Claro, pero la profundidad, ¿cuándo se obtiene? Cuando uno logra familiarizarse con el campo de la lectura y en cuestiones que requieren profundidad. Entonces, recuerden lo que dije, es necesario reconocer la ética desde lo cultural en la búsqueda del conocimiento. El primer factor, a mi entender, es el trabajo. Y el segundo, no olvidarse de algo tan sencillo como la lectura. El tercero, ¿qué quiere decir? El estudio. Si la ética además requiere ser estudiada. ¿Por qué? Porque nunca es la misma. Recuerdo una frase que no es mía, por supuesto, que solemos dar en los doctorados: las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Entonces, lo que probablemente hoy tenga un contenido ético muy fuerte, dentro de unos años caiga en desuso, porque existe información que tiende a reemplazarla. Ni hablar con cuestiones del pasado. Hablaba hace días atrás con alguien que fue sometido a una cirugía, todavía vive, a posteriori de la Primera Guerra Mundial, por un problema en Europa, traumatológico. Entonces, yo le pregunté, porque a mí me interesan esas cosas sencillas, le dije, ¿cómo te sometieron a la cirugía? No, debieron, sin anestesia, entre tablas, someter el miembro que era el pie a una quebradura previa. Y ustedes dicen, qué cirugía grotesca, era el momento. Digo, ¿cómo aplicaban las vacunas en ese momento? Y era el punto antecesor de las vacunas, que ahora está de moda hablar de esto. Con lo que sería un bisturí cortaban y buscaban que algún líquido entrara en la herida. Eran verdades. ¿Quién las cuestionaba? Hoy es una aberración. Cualquiera de las dos cuestiones que tienen que ver con, sin lugar a duda, uno de los campos disciplinares más importantes que tiene hoy la ciencia, que es el que tiene que ver con la medicina. Entonces, les hablaba de trabajo, les hablaba de lectura, les hablaba de estudio, y digo, por si fuera poco, si estamos hablando de trabajo, lectura y estudio, parlamentarlo, hay que hablarlo. La ética debe ser una ética hablada. La ética hay que hablarla. No se trata solo de un Twitter, de escribir, de dejar 2 párrafos. Debe ser comentada, discutida, intercambiar opiniones al respecto. Si me preguntan a mí, y nuevamente referenciando a Mariela, ¿qué interesante tiene que ver entonces con esto? La ética debe ser generadora de ideas. A ver, Domingo, ¿cómo podríamos asimilar el concepto de ideas con el campo legislativo? Fácil, cualquier proyecto. ¿Qué es una idea? Alguien tuvo una necesidad. Por ejemplo, tuvo cansancio y se sentó sobre una piedra. Ahora, imagino que alguien quiso trasladar la piedra y cuando vio que era pesada, imaginó que con algún otro elemento podía construir una piedra móvil que más tarde fue una silla, probablemente en madera o en otros materiales. Entonces, ¿qué es un proyecto legislativo? Una idea, a priori, impulsada por alguien, algunas personas tal vez, que más tarde termina como una norma generalmente aceptada, que puede ser claramente una ley. Esto depende de la nación de la que estemos hablando. En la Argentina, el proceso de formación y sanción de las leyes está instituido en nuestra Constitución Nacional con algún formato, pero depende claramente de los parlamentos de cada nación, y en algunos casos, sin la intervención directa del Poder Legislativo, quien tiene a su cargo que sea instituida y que más tarde sea aprobada como tal. Lo lógico es que si yo estoy hablando de trabajo, lectura, estudio y de alguna manera parlamentarlo, estoy hablando sin lugar a duda del Poder Legislativo. Entonces, ¿qué requiere la cuestión de idea ética? Proyectos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Esto quiere decir que la ética puede ser impulsor de proyectos. Lo interesante es que los proyectos también permitan impulsar la ética.
Dije en el inicio de la charla lo que tiene que ver con la sensibilidad social. Sobre el final también lo voy a repetir. Luego, hablé también de costumbres. Entonces, ¿la ética qué genera? Tradición en sí mismo. ¿Por qué motivo? Porque hay cuestiones que van acortando caminos, pero que directamente no son discutidas. ¿Por qué? Porque la tradición, asociada a la costumbre, que es fuente del derecho y en definitiva del campo legislativo, también se ve de alguna manera enmarcada por el campo ético. Entonces, cuando el campo ético, en términos de moralidad, de cultura, transversalmente de cuestiones que se han incorporado a lo largo del tiempo, prevalece, la misma tradición hace que la ética sea parte de lo que existe, del conocimiento, del trabajo, del estudio, de lo que se parlamenta, del proyecto, de la idea. De alguna manera, estamos hablando no solo de una costumbre. Si debiera, para ir cerrando la primera parte de la cultura y pasar al resto de lo que nosotros decíamos, ¿cómo podemos resumir esto? Es necesario contextualizar. Esto depende de los pueblos, depende de la época y depende de las clases sociales. Sin lugar a duda, porque ha sido un elemento cultural, que vuelvo a lo que decía también Mariela, desde algún punto de vista la cuestión de género hoy viene a abarcar todo esto, y no solamente en género en términos femenino, masculino, sino el resto de las cuestiones inclusivas, que yo no voy a abordar, pero que son necesarias también reconsiderar. De alguna manera, ¿qué es lo que nos importa desde el punto de vista ético? La cultura organizacional. Aquí claramente podemos hablar del sector público o del sector privado. Yo les dije que dependiendo de la época y de los pueblos, esto puede variar. Si ustedes toman una nación y un momento determinado, el sector público tiene un peso específico en esa nación diferencial. En contraposición, el sector privado. Llevémoslo un solo minuto al tema económico y vuelvo al tema económico más tarde. Es decir, el Producto Bruto, lo que se genera como economía en un año, la riqueza en una nación, puede estar dividida, si quisiéramos clasificarlo, en lo que corresponde al sector privado y al sector público. Hay otras clasificaciones que aquí no voy a abordar. ¿Y esto de qué depende? Del momento y del lugar del planeta Tierra del que estemos hablando. En ambos casos, la cultura organizacional tiene un contenido ético muy importante. ¿Y de qué depende? De las estrategias, depende de las cuestiones estructurales y depende, en definitiva, de qué estemos hablando, el tipo de organización. ¿Cuáles son las organizaciones que tenemos habitualmente en una sociedad? Bueno, el sector gobierno, el Estado, aquí podemos hablar de poderes, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, la ética atraviesa a todas ellas. De las empresas. Por supuesto que alguien me dirá, Domingo, pero no evitemos hablar del sector financiero. Bueno, no evitemos hablar de las familias, aunque sea de una persona, del componente unifamiliar, unipersonal. ¿Qué quiere decir? La cultura organizacional, atravesada por la ética, tiene que ver, en definitiva, por los valores que se fueron arraigando a través de la costumbre. Si ustedes me dicen a mí, ¿qué es lo que busca entonces en términos prácticos? Buscar determinar que la ética tiene que estar en la cultura organizacional. La mayor productividad. En términos privados, esto que acabo de decir, si quisiera llevarlo a algún concepto, el más salvaje schumpeteriano que alguna vez en los libros de Schumpeter se determinó, el espíritu salvaje, que fue mal interpretado, porque él decía, este espíritu salvaje empresario genera trabajo. Bueno, así las cosas, digo, ¿a qué refiere con productividad? Tratar de sostener el beneficio, obtener el máximo de utilidad. Siquiera lo llevo desde la ciencia política. Maquiavelo que hubiese dicho, bueno, pero en términos de fortuna, no de riqueza, no de dinero, en términos de suerte, eso es de corto plazo. ¿Por qué motivo? El máximo de fortuna obtenida, si no lo atraviesa la ética, es de corto plazo. Porque los agentes que están en la sociedad, de alguna manera, en cuanto lo identifiquen en la actualidad, probablemente terminen despreciando esa productividad y no se obtenga. Les voy a dar un ejemplo práctico, que ustedes me dirán si lo conocen o no. ¿Qué está pasando hoy? A través de las redes sociales, las grandes corporaciones quieren influenciar en la conducta del consumidor, a través de la estimación de la demanda, la publicidad subliminal, etc. ¿Qué sucede? Aparecen organismos y organizaciones sin fines de lucro
donde un gran número de adolescentes comienzan a participar, identifican, por ejemplo, el trabajo esclavo, y lo que hacen es comenzar a trabajar en las redes sociales de que ese trabajo esclavo, que produce incluso bienes y servicios de grandes marcas, no debiera ser consumido. Y en el término de un mes, prácticamente le cae 20, 30, 40% el consumo a esas grandes marcas. Y no tienen forma de revertirlo. Eso es asombroso. Requiere grandes inversiones para que se pueda revertir, requiere tiempo, etcétera, etcétera. Es una cuestión de la ética, por la costumbre, por la sensibilidad social de la que hablé en el inicio. Entonces, ¿cuál es la clave? Obtener la mayor productividad en términos éticos. ¿Y cómo sería eso en el campo del sector público? Bueno, se supone que la ética en el sector público está atravesada de otra manera. Está buscando que desde el producto, en este caso legislativo, de tres maneras. Primero, en el proceso de formación y sanción de las leyes, debe ser ético. Segundo, a través del control interno en el Poder Legislativo. Es decir, internamente, dar el ejemplo. Y la tercera, que sea un factor generador a través de las leyes que se impulsan en el Poder Legislativo. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo crees, Domingo, que esto se puede manejar? Yo les dije que a través de los principios, las creencias morales y los valores. Bueno, dame un término práctico en el manejo ético de la negociación. Hoy hablar de cultura organizacional implica hablar de idiosincrasia y comportamiento organizacional. Y para mí la clave está en el manejo de la negociación. Habíamos dicho en alguna otra charla, que también tuvo que ver con el CLAD, a quien les agradecemos y puntualmente lo hago, que nos den la permanente participación, que uno de los corazones, porque debe haber más de uno, tal vez motores, para que funcione el Poder Legislativo, es la propia legislación en términos de la negociación previa. Palabra que parece estar denostada a lo largo del tiempo, y voy a ir redondeando en unos minutos porque sé que hablando de tiempo, si no me voy a aproximar al final. ¿Qué quiere decir esto? En la Argentina, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales de los Poderes Legislativos alguna vez solía llamarse de negocios constitucionales. ¿Qué es esto de negociar? Negar el ocio, discutir, trabajar. Les hablé de trabajo, les hablé de generar ideas y generar proyectos. De alguna manera, la clave ética parece estar en términos de negocios. Si ustedes me dicen, Domingo, ¿cuál es la pregunta que tiene que ver con esta cuestión? Negociamos, generamos ideas, promovemos la cultura organizacional, discutir qué es lo que hay enfrente. Digo, en términos prácticos, la sociedad. Para redondear, y en cuestiones de términos legislativos, quiero decir, primero, el funcionamiento depende del rol de cada uno de los poderes. El rol legislativo está muy bien definido en el campo de la Constitución y en algo que generan cada una de las cámaras, por ejemplo en la Argentina o en los parlamentos de cada lugar del mundo, que son los reglamentos, que son determinados por sí mismos. Luego, el peso específico que tiene el contenido del Poder Legislativo. En la Argentina es manifiesto que a pesar de ser hiperpresidencialista, arranca en la Constitución ese 40% de nuestra Carta Magna. Segundo, es impulsor de la gestión. Por ejemplo, ¿en qué? En el plan económico financiero, que es la ley de leyes, el presupuesto. Segundo, el control que ejerce. Digo, si hablamos de ética, hablamos de control. Si hablamos de control, hablamos de gestión. No existe control sin management. Es un tema de gerenciamiento, de ida y vuelta. Luego, sin lugar a duda, debiera agregar dos conceptos para redondear. Esto tiene su posibilidad exitosa si estamos hablando del agregado del componente de calidad, que en los últimos años se fue agregando en términos de certificación desde el sector privado al sector público, según normas IRAN y otras que en el mundo existen, que ha de alguna manera jerarquizado lo que es el proceso de formación y sanción de las leyes. Y para terminar, dos cuestiones que a mi entender son muy claras. Primero, estoy hablando del Poder Legislativo hacia adentro, pero también hacia afuera. Y si me dijeran qué se ha apropiado desde el sector privado y ahora el sector público lo está discutiendo. Primero, las cuestiones ambientales. La cuestión ética por el mundo en el que vivimos y lo que le vamos a dejar a quienes nos van a suceder en este mundo. Y segundo, las cuestiones de compliance. ¿Qué pasa en el sector privado? Quienes invierten dinero quieren saber dónde está dirigido. Lo que algunos jóvenes hacen en estas organizaciones sin fines de lucro y se manejan casi de modo gratuito
por organizaciones sociales en redes sociales, las grandes corporaciones mundiales se han dado cuenta de que hay que privilegiar al consumidor. Entonces, donde invierte en capital, aparece el compliance. Hoy el Poder Legislativo ya está debatiendo esta cuestión. Les decía, y a mi paladar, la clave está en generar la ética desde el Poder Legislativo en los primeros términos que usé en la charla, la sensibilidad social. Bueno, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a vos, Domingo, realmente siempre tan lúcido y brillante. Muy rica tu exposición. Después, al final, haremos otras reflexiones y se abrirá preguntas. Ahora quiero presentar a Carlos Artioli Russo, que es otro miembro de ASALRA. Él es un profesional de Brasil, es asesor en la Asamblea Legislativa del Estado de Río Grande del Norte, es ex director general de la escuela de esa Asamblea Legislativa. Actualmente es doctorando de la Universidad Federal de Río Grande del Norte. Su ponencia se refiere a la participación popular y, en definitiva, a un modelo superador de la democracia clásica, meramente representativa. Así que vamos a ver, vamos a escucharlo. Quiero aclarar que su exposición es resultado de un estudio metodológico que lo hizo en relación a 2 parlamentos en particular, ahora nos va a contar. Y lo más importante es que él siempre es muy considerado con nosotros en Argentina cuando viene a participar en los congresos de ASALRA, porque habla en español para nosotros, por nosotros, pero esta vez, teniendo sede en Portugal, el Congreso del CLAN se va a dar el gusto de, para él y especialmente para todos sus compatriotas y los portugueses también, de que nos hable en portugués. Así que bienvenido, Carlos, un gusto tenerte acá y te dejo con la audiencia. Inicialmente me gustaría agradecer a Mariela y felicitarla por el valor de su presentación, muy rica. También me gustaría agradecer a Domingo por compartir conmigo un painel nuevamente, después de 4 años. Es un honor para mí. Agradecer también a ASALRA, en nombre de Mario Nietzsche. Represento a todos los demás colaboradores, ya sea de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú o Brasil, como yo, por la incansable búsqueda de mostrar el legislativo en CLAD, en la Universidad de Río Grande do Norte, por permitirme estudiar este tema que presentaré en mi doctorado y a todos los presentes también. Con respecto, como dice Mariela, a la ciudad sede del evento, haré especialmente hoy la presentación en portugués, pero mi pantalla estará en español para facilitar la comprensión de todos. Bom, vou falar um pouco devagar para que quem entende em espanhol conseguir me entender mesmo em português. O meu estudo de hoje é sobre o aumento da participação popular no processo legislativo, sendo uma ação direta do direcionamento estratégico que deve existir no Poder Legislativo. Como introdução desse estudo, eu fui buscar a necessidade de participação popular para mostrar as características da democracia participativa. E nesse sentido, para se fazer algo realmente democrático, se exige uma participação popular mais efetiva. Existem instrumentos para isso, como a Lei de Transparência aqui no Brasil, como a Lei de Acesso à Informação, mas não tem encontrado configuração estrutural nas casas legislativas, especialmente, tá? Para que essas leis possam ser efetivamente cumpridas. Então, trazendo até um estudo de Habermas, onde que fala que a participação popular vem através dos movimentos sociais. Agora, a gente tem que dar condições para esses movimentos sociais acontecerem. Então, no discurso das autoridades, dos parlamentares, tem que
ter essa ideia de participação popular. Aí surgiu a premissa: como é que a gente faz com que esses discursos realmente aconteçam, né? Então, as maiores oportunidades de participação popular são alinhadas com a estratégia organizacional. Então, por isso que surgiu a premissa desse estudo, procurar quais legislativos no Brasil existem um documento estratégico que possa direcionar a uma mudança de conduta para a participação popular. Bom, a questão principal do estudo, então, foi se o planejamento estratégico é capaz de, como estratégia da instituição, tá, ser um elemento de trazer a participação social como uma rotina, tá, e não simplesmente como uma ação ou outra feita por um deputado ou por um membro específico daquele parlamento. A isso, foram estabelecidas algumas sistemáticas metodológicas, e nessa sistemática, o levantamento de demandas de quais órgãos legislativos brasileiros têm experiência com planejamento estratégico. E aqui eu já conhecia, porque eu já estudei isso, estou estudando isso faz 1 ano ou 2, já desde que eu comecei o doutorado, e de 27 parlamentos estaduais e mais 2 federais, somente 3 parlamentos brasileiros tinham ou têm esse documento estratégico, seja um direcionamento por longo tempo, seja um planejamento por um tempo um pouco menor. A partir disso, eu peguei esses 3, especialmente 2, porque um fala muito pouco sobre essa questão de participação popular, e busquei o que eles estão agindo em seus documentos estratégicos a respeito da participação popular. Tá? Então, eu categorizei dentro desses planejamentos quais ferramentas e tecnologias que podem proporcionar melhor participação, qual interação ou instrumento de interação entre a representação e a participação, e quais canais de comunicação existem para acesso à informação necessária. Então, foram analisadas 3 assembleias: a do Mato Grosso, que tem um documento estratégico de 2012 a 2016, a de Minas Gerais, o recorte foi até o ano de 2019, né, porque não tem resultado publicado de 2020/21, e a Assembleia do Rio Grande do Norte, onde teve 2 planejamentos estratégicos de 2015 a 2018 divulgados. Isso não quer dizer que outras não realizem, mas quer dizer que as outras não publicam ou que não fazem com que isso seja um documento disponível à população. Uma premissa também que eu coloquei nesse estudo é que eu não vou entrar em detalhes de algumas ferramentas básicas que existem em todos os legislativos, como, por exemplo, a audiência pública, que ocorre em todos os pesquisados no Brasil, especialmente em todos, até os não pesquisados. O acesso à informação, ele ocorre porque é lei, mas não ocorre como deveria. Na maioria dos parlamentos tem um atraso muito grande de publicação, de acesso a essa informação mesmo, tá? Então, ele ocorre, mas com sérias restrições. Consultas públicas sobre projetos, trâmites, que também ocorre com restrições. Em Minas, é algo que realmente consegue se fazer, mas não se consegue fazer tão bem feito em outros locais. Ouvidoria, né, em espanhol, Defensor del Pueblo, ocorre também com muitas restrições. Até 1 ano atrás não tinha nada sobre isso, nem estudado na Assembleia do Rio Grande do Norte, aqui o estado que eu estou, e nos outros casos algumas têm, mas com
poucas ferramentas. Carlos, ¿vos me estás escuchando? Carlos, ¿me estás escuchando? Porque no te estamos escuchando a nosotros a vos. Algo se desconectó. Pronto, me ouve agora? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Não sei o que passou também. Listo, ¿Consegue solucionado. ver esa plantilla? Sí, estamos viendo la pantalla compartida. Sí, Y te perfecto. estamos escuchando ahora, bien. Perfeito, graças, Mariela. No. Bom, regresso ao início desta pantalla. A Assembleia de Minas, ela é uma das principais, com foco na direção estratégica, que partiu de uma necessidade de participação popular, mapeada por tendências, tá? E uma necessidade de institucionalizar essa interação com a sociedade. E vejam, com 10 anos que temos com isso acontecendo, e com a intenção de aumentar a participação popular, a cada 2 anos, com um novo planejamento estratégico, por isso esses 5 documentos, ainda é percebida uma grande necessidade de novas ferramentas para facilitar a participação popular. Então, existe uma continuidade processual, mas ainda não é aquilo que a população precisa para efetivamente participar. O índice de participação popular nessa Assembleia hoje é medido por eles na base de 14%. E aqui eles fizeram, e eu gostaria de compartilhar com vocês, são 53 projetos nesses 10 anos, que são projetos para melhorar a participação popular no processo. E isso, para mim, é um exemplo para o Brasil e também para a América Latina toda, né? Que realmente há uma preocupação com a educação para a cidadania, com a informação, com os resultados e uma ação continuada desses projetos. Como percepção minha, a implementação desse processo de participação depende de uma preparação da Casa Legislativa para efetivamente atender a população. Então, é um passo que não adianta o parlamento falar que o povo não participa se não dá condições para essa participação. Bom, em relação à Assembleia do Rio Grande do Norte, foram 2 planos estratégicos. Aqui eu participei dos 2, então eu tento não fazer uma crítica tão ferrenha, porque eu fui o autor desses 2 planos estratégicos, de 2015 a 2018. O foco passado pela presidência da Casa era a modernização administrativa, tá? Com a intenção de mudança da cultura organizacional. Então, efetivamente, o foco não era participação popular, era preparar a Assembleia para que, num futuro, tivesse uma participação popular, mas o foco ainda não foi. Então, não temos como falar se isso vai ser enraizado na Assembleia, porque de 2015 até hoje, 2020, é o mesmo presidente, são 6 anos com o mesmo presidente, então não temos a certeza se quando trocar o presidente vai dar continuidade a essa parte estratégica,
tá? E, especificamente, nas questões de participação popular, foi visto vários projetos específicos dentro de um gabinete, de uma oficina apenas, que foi do deputado Kelps Lima, tá? E com ferramentas próprias e não ferramentas da Assembleia Legislativa, ele colocou alguns atos de participação popular, como o principal deles, assim, o que mais repercutiu, que é o Decida Meu Voto, onde, quando ele fosse participar de uma votação, ele abria para a população que escolhesse se o voto dele era a favor ou contra aquela demanda. Em minha percepção, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a qual eu ainda faço parte do quadro hoje, não existe processos nos planos estratégicos claros para que tenha uma maior participação popular no processo. Existe uma percepção de que foi visto que vai ser necessário fazer, mas ainda não foi feito. Quanto à Assembleia do Mato Grosso, ela praticamente não existe nesse sentido de participação popular alinhada com planejamento estratégico. Por quê? Porque foi feito um documento de 2012 a 2016, também com foco na modernização administrativa, com a mudança da cultura organizacional. Mas não houve uma continuidade, porque lá já passou pela troca de presidência, né? Então, a legislatura já se encerrou e a seguinte não manteve o planejamento estratégico ou a sequência administrativa dele. Então, não identificamos nenhuma ação popular ligada à estratégia da própria Assembleia do Mato Grosso. Tá? E o possível motivo disso é a descontinuidade do processo, impedindo a evolução do administrativo dentro do legislativo. Bom, e como considerações finais, eu trouxe aqui para vocês 4 pontos para a gente pensar que realmente a gente precisa buscar construir isso para realmente fazer um processo justo e participativo. Primeiro, o processo de participação popular é construído em 2 etapas. A primeira, obrigatoriamente, tem que ser a preparação do poder legislativo para atrair a população. Não adianta a gente falar que a população não participa se eu não dou ferramentas para isso. Eu dou até um exemplo, eu fiz uma pesquisa no mestrado, onde dentro da Assembleia eu não consegui ouvir a população, exceto aqueles que buscavam serviços da Assembleia. Tá? Depois da Casa Legislativa preparada, é que se realmente consegue fazer ações para atrair a população. E olha só, em Minas Gerais, nós temos muito pouca participação, 14% medida, depois de 10 anos de preparação. Outra coisa importante é uma exigência de ampliação dos canais de representação e participação da cidadania. Tá? Isso é uma preparação prévia que o legislativo tem que fazer. Os planejamentos estratégicos devem ser tratados como instrumentos de evolução administrativa e legislativa e não simplesmente vamos fazer esse planejamento para dar uma resposta que a população fala que a gente não trabalha. Não, o foco tem que ser o contrário, o foco tem que ser eu quero evoluir a Casa Legislativa e não simplesmente dar uma resposta. A resposta desse trabalho árduo vai ser daqui 5, 10, 15 anos. E, finalmente, que os parlamentares, deputados, senadores, precisam ajudar as casas legislativas a ter um processo mais democrático, por mais que isso seja ruim para o seu cargo, para a sua função. Tá? Ou, se não, se for difícil o parlamentar fazer isso, não se envolver e criar um setor administrativo que seja completamente afastado de decisões políticas e legislativas, podendo efetivamente modernizar a Casa Legislativa a favor de uma participação popular. Obrigado, amigos. É isso que eu tenho para
y con vocês. Mariela. Sí, muchísimas gracias. Ahí estaba otra vez. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente muy interesante. Y estaba pensando cómo tanto tu exposición como la de domingo, o todas en general, tienen que ver con la legitimación de las decisiones que definen las políticas públicas y la legitimación de las instituciones. Porque luego de décadas en que se viene advirtiendo y señalando de manera tan crítica la crisis de confianza en la representación gubernamental, el factor de la ética y de la participación popular son determinantes para revertir ese fenómeno y construir, por el contrario, el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y lograr políticas más próximas a las necesidades del ciudadano. Sin duda la participación popular es un factor de acercamiento entre el ciudadano, que es destinatario de las políticas públicas, y el decisor, que es el legislador. Pero sin duda requieren de una decisión, así como la ética, también la participación, y como vos lo mostrabas, Carlos, una decisión sostenida y firme, una política estable de Estado para que eso sea una realidad y que no dependa de la mera voluntad de algún legislador en particular, sino de una política de Estado y bueno, del Poder Legislativo en este caso. Muy, muy interesante ambas exposiciones. Y Mariela, permítame, pero creo que para tu presentación también, esta mi presentación y mi estudio es muy importante porque muchas veces las mujeres no son olvidadas porque no hay leyes para eso, proyectos para eso, porque no es lo más interesante para todos. Entonces, creo que también hay una necesidad de la parte administrativa tener esta idea de los géneros iguales para que puedan ter voces las mujeres como los hombres. Exactamente, sí, 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 porque eso define una mirada integral. Es la suma de voces, miradas que complementan la evaluación de las decisiones a tomar, ¿no? Es un momento para que quienes estén presentes, si quieren hacer alguna pregunta, puedan hacerlo. Alberto, estás presente y con el micrófono abierto. Sí. Alberto Moltini, te estamos escuchando. Alberto es también es miembro ¿Qué tal, Mariela? de Bueno, un gusto verlos, un gusto escucharlos, tanto a vos como a Domingo y a Carlos. Bueno, darles mis felicitaciones desde Argentina, decirles que les agradecemos esta contribución a la formación parlamentaria en este capítulo específico que el CLAD nos permite. Y la pregunta iba dirigida en general, ¿no? Esta perspectiva de género que vos planteaste, Mariela, que lo tocó muy bien también Domingo desde lo ético, y Carlos también desde la posibilidad, digamos, de ampliar lo que él llama pesquisa, ¿no? Y el rol de la mujer. ¿Creen que cómo ven el futuro, digamos, a nivel parlamentario, no a nivel solo político, sino también a nivel del rol de la mujer en la construcción y en la generación de lo que son los proyectos legislativos? Bueno, yo soy sumamente optimista, pero ateniéndome a los resultados, a lo que veo cotidianamente, la inserción de la mujer se ha ampliado decididamente en la integración, como dice Carlos, no solamente en la ocupación de las bancas legislativas, sino en la función
parlamentaria en general, en todos los ámbitos de composición del Parlamento, tanto en las funciones parlamentarias como en las de apoyo, hay una mayor participación y lo más importante es que hay una conciencia que se está expandiendo acerca del rol que tiene. Así que soy sumamente optimista porque la realidad nos está mostrando eso. Muchas gracias. No sé si Carlos quiere decir algo, si no voy a hacer un comentario. Primero, un gusto saber de ti, Alberto. Siempre es un placer saber que estamos compartiendo algún espacio en común. Solo reforzar, porque no tengo mucho para agregar a lo explícita que ha sido Mariela. Me parece que, insisto con esto, hay dos cuestiones. Una de naturaleza, que es la cuestión de fondo. Es natural que así sea. Por eso tiende a darse. Y la segunda, creo que es una consecuencia. Producto de cuestiones históricas que debieron haberse acelerado y se fueron dando de esta manera. Y esto, que probablemente venga de la misma física, se traslade, ¿por qué no?, a los aspectos legislativos. Y es que se puede evitar todo menos las consecuencias. Así que me parece que está muy clara la pregunta de Alberto y lo explícito de Mariela, y el agregado de Carlos, que siempre nos sorprende con alguna cuestión investigativa. Nada más que eso, agradecerles. Me gustaría responder a Alberto. Aquí en Brasil, as mulheres aos poucos estão conquistando seu espaço, pero são guerreiras. Não é algo que tem espaço para elas reservado, não. São mulheres guerreiras que conquistam espaço e conseguem que sua voz llegue. Eu creio que a comunidade como um todo está hoje percebendo que cada vez mais a participação da mulher é efetiva. Então, sou otimista como Mariela, que em pouco tempo mais mulheres estarão como legisladoras, participando em todo o processo. Creio que isso é uma vantagem grande que temos em futuro por ter a visão de homens e mulheres em um parlamento. Sin duda, creo que la prueba... Había una pregunta para vos, Carlos, en el chat, pero creo que justamente lo que acabas de observar hace de respuesta. Sí, no sé si Mariela, tienes una pregunta de Cecília. Sí. Sí, justamente. ¿Cuáles los primeros cambios que ha identificado? Los primeros cambios en Minas fue que el cuerpo administrativo se importa más con que la población quiere hablar. De 5 o 10 años para acá, canales de comunicación son más efectivos. ¿Sí? En Rio Grande do Norte, en Mato Grosso, o cambio organizacional para um processo construtivo administrativo, não um processo de participação popular. ¿Sí? E a mirada de gênero, creio que não há um processo hoje claro para isso. Há leis que estão cada vez mais abundantes para favorecer as mulheres. As eleições em Brasil tem que ter um mínimo de mulheres candidatas, pero isso ainda é um início, não é um cambio efetivo. Está respondido, Cecília. Gracias por la pregunta. Sí, yo creo que en muchas gracias, Carlos. Tiene un peso decisivo lo que señalaba Domingo de su exposición en cuanto a la cuestión cultural. Y creo que parte del optimismo tiene que ver con lo que se observa en las generaciones más jóvenes y en los niños y niñas, cómo han ido ganando, sobre todo a fuerza a través de la educación, en conciencia, en perspectiva de género. Los chicos y chicas tienen una visión mucho más abierta y mucho más superadora que la que traíamos nosotros. Así que ahí creo que está el factor que alimenta nuestro optimismo. Yo quiero aprovechar, antes de que se termine nuestro espacio, de invitar a todos quienes no conozcan a Salra
para que visiten la página web. Además tiene un canal de YouTube y está con presencia en todas las redes sociales, en las más tradicionales, Facebook, Twitter, Instagram, donde se vuelcan materiales y actividades que tienen que ver con la actividad legislativa, con la función legislativa, de manera permanente, actualizada, últimamente, y con el esfuerzo que lidera Mario Nitti, el presidente de ASALRA, se están haciendo lo que se llaman cápsulas de conocimiento, que son videos, se llaman cápsulas porque son de breve duración, unos 15 minutos promedio, donde cada invitado deja testimonio de alguna de estas temáticas como las que estamos tratando hoy acá. Así que están invitados a visitar la página y a sumarse también, por supuesto, para seguir enriqueciendo con las distintas experiencias de cada una de las instituciones de referencia. Gracias por los saludos y los comentarios en el chat. Especialmente Cecilia, como coordinadora del área, realmente te agradecemos muchísimo toda la asistencia que tuviste desde que comenzó la organización, así que en nombre tuyo, a toda la organización del CLAD, estamos muy agradecidos por habernos recibido una vez más. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra observación, comentario, o ya está terminando igual nuestro tiempo. Mariela, Domingo, Sí. Carlos, de parte del CLAD, primero felicitarlos por el panel y bueno, agradecerles porque además este año que hemos salido a hacer el congreso en virtual, la verdad que el esfuerzo de Portugal, me piden que inicie el video, disculpas, no había visto el cartel. No, la verdad que el esfuerzo de Portugal en la organización ha sido maravilloso y poder estar, es emocionante a pesar de todo, poder estar acá a través de una pantalla, los distintos concurrentes y asistentes. Así que de parte mía les agradezco a los tres por la buena voluntad y predisposición puesta para que fuese posible hacer este panel y compartir el conocimiento de ustedes. Así que muchas gracias. Sí, sí, a ustedes la verdad que un lujo, una vez más, este congreso, pero realmente gratamente sorprendidos por los buenos resultados del funcionamiento de la plataforma. Estábamos todos con tanta ansiedad y preocupaciones también sobre cómo iba a ser la comunicación y sin embargo realmente está saliendo exitosa y podemos aprovechar todas las exposiciones como lo hacemos presencialmente cuando estamos ahí. El próximo año regreso con mi español, ¿sí, Mariela? Sí, por favor. No, igual se te entendió muy bien, Carlos. Perfecto. Muy bien. Sí, te Gracias. pudimos seguir perfecto. Bueno. Sí. Yo soy una fanática del tema de la participación popular en los procesos legislativos, así que voy a aprovechar tu ponencia, porque realmente es muy, muy interesante y cómo has hecho todo ese trabajo de comparación que muestra las diferencias a partir de la disposición que tienen las autoridades, cómo eso se traslada a los resultados. Muy interesante. Se te entendió perfecto. Muy agradecido por las palabras, Cecilia, Mariela y Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya estamos en tiempo. No sé si alguien quiere agregar algo, si no, creo que estamos terminando. Gracias, Domingo y Mariela. Gracias a todos los presentes. Okay. Nos vemos em breve. Muito obrigada pela presença de todos e muito boa noite. Obrigado, Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Bueno. Chao. Hasta la próxima. Un placer, ¿eh? Até a próxima. Buenas tardes. Boa noite. Muchas gracias.